tomar asiento y siéntanse bienvenidos y bendecidos en este lugar. Que Dios llene cada una de nuestras vidas hoy y Él ponga en nosotros no solamente su aliento. Además, Dios es un Dios bueno, ¿no? Que cada día, además de su aliento, nos agrega alguna otra cosita. ¿Cuántos experimentaron eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen, esto la verdad que es más de lo que yo necesitaba? ¿Les pasó eso o no? Bueno, ¿quién creen que se lo manda? Eso es algo que solamente Dios hace, ¿sí? Por eso también es que estamos los miércoles, desde hace ya unas cuantas semanas, hablando acerca del éxito, porque la verdad es que si Dios nos manda su aliento es porque quiere que tengamos éxito. Yo no creo, y aquí creo que la mayoría, no creemos en un Dios que te manda aliento para hacerte sufrir, ¿no? Un Dios que te mantiene vivo solamente para que sufras. Si Dios te mantiene vivo es porque quiere que te vaya bien. El problema es que a veces no lo vemos. El problema es que hay obstáculos. El problema es que algunas cosas no las entendemos. El problema es que nos han enseñado mal, nos hemos acostumbrado mal. Necesitamos reeducar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo. Tenemos que reeducar todo, ¿sí? Por eso es que necesitamos hablar de todo esto. Y este es el lugar. Es el lugar donde nos tomamos tiempo para aprender acerca de cómo alcanzar ese éxito que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, yo no voy a repetir todos los mensajes porque ya hace como 3 meses que venimos con esto, pero ya saben que si alguno quiere repasar algunos temas, ahí en nuestro canal de YouTube o en la página en el Facebook aparecen los videos, ¿sí? Busquen en sus Biblias el capítulo 1 de Génesis otra vez. Vamos a seguir pensando un poco en ese primer capítulo de la Biblia. Y el miércoles pasado decíamos que para poder tener éxito necesitamos autoridad, porque la autoridad hace que el éxito en cierta forma se ponga en marcha, ¿no? Funcione. Pero no es tan fácil tener autoridad. Si yo no puedo pararme, no sé, delante de una enfermedad, por ejemplo, y ordenar que la enfermedad se vaya así como así. En realidad, para poder hacerlo, yo tengo que estar bien conectado con el Señor de la vida, con la fuente de la vida, que es Dios. Y esa conexión se produce a través de la obediencia. Es decir, lo que veíamos el miércoles pasado es que cuando soy obediente a los mandamientos de Dios, eso me da autoridad. Y entonces puedo pararme en el nombre de Jesús a acomodar mi camino para que definitivamente pueda llegar a tener éxito en la vida, ¿sí? Hoy quiero que sigamos pensando un poco en esto de la obediencia, en esto de la autoridad. Y les vuelvo a leer algunos versículos que ya habíamos leído a partir del 26, capítulo 1, versículo 26. Si tienen su Biblia, compártanla con el que esté al lado, quizá alguno no tenga, compártanla. Capítulo 1, versículo 26. Dice, así que Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Les dijo así, escuchen bien porque aquí está lo que hoy quiero compartir con ustedes. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Se dan cuenta que estamos leyendo lo primero que Dios le dijo a la humanidad? Estas fueron las primeras palabras de Dios para los seres humanos, ¿sí? Es como la primera orden para que el ser humano tenga sentido, ¿sí? Así que si de alguna forma podríamos resumir el para qué estamos en la tierra, probablemente este sea el mejor resumen, ¿no? Esto es lo que dijo Dios acerca de nosotros y el para qué nos instaló aquí en la tierra. Se lo vuelvo a leer. Dijo Dios, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra
y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces venimos hablando de obediencia y lo que acabamos de leer es un mandato. Por lo tanto, el mandato ¿qué hace? ¿Qué se hace con un mandato? Se obedece, ¿sí? Hago un paréntesis aquí porque muchos de nosotros a veces invertimos el orden de las cosas, ¿no? En la Biblia encontramos mandamientos y promesas. Los mandamientos son para obedecer y las promesas son para creer. Pero nosotros muchas veces las invertimos, ¿no? Entonces, obedecemos las promesas y creemos los mandamientos. O sea, cuando Dios manda algo, nosotros decimos, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero nunca lo hago. Lo creo, pero no lo hago. Y cuando Dios manda promesas, Dios dice, por ejemplo, yo te voy a sanar. Lo tomamos como un mandamiento y empezamos a hacer cosas. Por ejemplo, Dios nos dice que nos va a sanar y entonces nosotros ya tiramos la muleta, ya dejamos de tomar las pastillas, ¿no? No, si Dios no te dijo que hagas algo, ni que dejes de hacer algo. Dios simplemente dijo, te voy a sanar, no te dijo cómo. Entonces, invertimos las cosas. Y lo que es una promesa, en vez de creerlo simplemente, lo queremos poner en funcionamiento. Y no es nuestra tarea, por eso nos va mal. Y lo que es mandamiento, en vez de obedecer, salir corriendo y obedecer, simplemente lo creemos y decimos, sí, yo creo, pero nunca movemos las patitas, ¿no? Entonces, invertimos el orden de las cosas que Dios dice. Y por eso es que muchas veces nos va mal. Bueno, este fue un mensaje extra porque no tenían pensado hablar sobre esto. Pero sigo con Génesis 1. Lo que tenemos aquí entonces es un mandamiento, ¿sí? Y los mandamientos son para obedecer, dijimos, ¿no es cierto? Y como dijimos el miércoles pasado, en la obediencia está la clave de la autoridad. Si yo quiero que me vaya bien, tengo que ser obediente, ¿sí? Yo puedo darle una orden a algo que se me pone como obstáculo para mi éxito, pero si no tengo autoridad, no puedo ordenar nada en mi vida. Y para tener autoridad tengo que ser obediente. Por eso es tan importante este pasaje, porque necesitamos prestar atención a lo que dice el texto allí, ¿eh? Obedecer, tenemos que saber que obedecer no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos. La obediencia es una determinación, es decir, yo determino ser obediente. No es algo que yo vaya a sentir. De hecho, es bastante difícil encontrar a una persona que siente emoción por cumplir con todos los mandamientos que se les da, ¿no es cierto? Son muy pocos los que realmente quieren obedecer. Entonces, obediencia no tiene que ver con emoción, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con una determinación personal. Yo me determino a ser obediente y después mis emociones en todo caso me siguen, ¿sí? Pero primero me tengo que determinar. Por eso la obediencia tampoco, decíamos el miércoles pasado, que pedimos mal algunas cosas al Señor, ¿no? Porque algunas cosas el Señor no las da. Bueno, no voy a repetir lo que dije el miércoles pasado, pero obediencia, por ejemplo, es algo que Dios no da. Muchas veces hemos escuchado a cristianos que oran al Señor pidiéndole obediencia. Señor, haceme obediente. Y Dios de arriba te mira y te dice, pero eso no me toca a mí. Dios no te hace obediente. O papás, ¿alguno de sus hijos alguna vez les pidió a ustedes un cachito de obediencia para ser más obediente? No, porque la obediencia no se otorga. La obediencia es una determinación personal, ¿sí? Entonces, cuando el Señor dice que Él quiere que nos fructifiquemos, que multipliquemos y que gobernemos sobre la tierra, Él está hablando de una determinación que yo tengo que llevar adelante. No es algo que Él me vaya a dar. Él ya me dio la autoridad para que yo lo ejerza, pero yo soy el que tiene que mover mis piernas, para ser obediente. ¿Se entiende? Entonces, aquí en Génesis 28 encontramos no una sugerencia, sino un mandamiento de parte de Dios, que tiene que ver con ser exitoso. La primera palabrita que aparece allí no la vamos a ver todas hoy, porque no quiero hacerlo muy largo. Pero la primera palabra que aparece allí, que Dios le dice a los seres humanos recién creados, es fructifíquense. ¿Y qué es fructificar? Miren, en la Biblia
La palabra fructificar tiene algunas definiciones específicas, como por ejemplo, fructificar significa obviamente producir fruto, ¿sí? Pero en el sentido bíblico quiere decir producir mucho fruto. Producir mucho fruto. También significa retoñar. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra retoñar? Seguramente que la escucharon, pero probablemente no saben bien el significado. Porque retoñar significa dar fruto en cada estación. ¿Sí? Eso es retoñar. Por ejemplo, ¿cuántos conocen el limón de 4 estaciones? ¿Sí? Bueno, el limón retoña, o el limonero, mejor dicho, retoña en cada estación. Y te da limones, no solamente en primavera, sino primavera, verano, otoño, invierno. ¿Sí? Entonces, fructificar tiene que ver con retoñar. Cuando Dios nos dice que fructifiquemos, Él está esperando que demos fruto en cada estación. Obviamente que no está hablando de las 4 estaciones que conocemos, sino que está hablando de las estaciones de la vida. Hay estaciones que son agradables y hay estaciones que no son tan agradables. Entonces, retoñar, dar fruto significa capacidad para dar fruto en cualquier situación de vida. Aunque mi circunstancia sea difícil, Dios me manda a dar fruto igual. Y si mi situación es fácil, Dios me manda a dar fruto igual. En todo momento Dios está esperando que nosotros fructifiquemos, ¿sí? Que nuestra vida dé fruto. Sigo con las definiciones. Fructificar también significa aumentar lo que se tiene, ¿sí? Porque Dios cuando te creó, cuando me creó, puso determinadas cosas en nosotros, llámese habilidades, dones, talentos, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Lo puso dentro de nosotros. Entonces, cuando la Biblia manda fructificar, se entiende que lo que Dios me dio, yo lo tengo que devolver multiplicado, ¿sí? Tengo que dar fruto, ¿eh? Vuelvo al ejemplo del limonero. Cuando ustedes plantan un limonero en el fondo de su casa, ¿qué es lo que esperan? ¿Que simplemente dé sombra? No, yo creo que la mayoría de nosotros plantamos limoneros para que nos dé limones, ¿sí? Y hacernos un buen lemon pie en algún momento, ¿no? Nosotros hace casi 5 años que estamos en la casa que vivimos ahora, tenemos un limonero y hace 5 años que venimos esperando hacernos un buen lemon pie, ¿sí? Y hace unos 15, 20 días no saben cómo se llenó de limones la planta, así que marchen unos cuantos lemon pie. Prohibido anotarse, lo vamos a comer nosotros solitos, ¿sí? Entonces, aumentar lo que se tiene. Se espera que uno dé fruto. Dios espera que lo que puso dentro de cada uno dé fruto, porque si no somos considerados inútiles, no servimos para nada. Fructificar significa crecer en todo, significa ser fértil, productivo, significa no ser estéril. Entonces, la orden de hacer algo con nuestra vida viene de parte de Dios. Y no podemos ser desobedientes. Si yo no hago algo con mi vida, soy desobediente. Si soy desobediente, no tengo autoridad. Si no tengo autoridad, jamás llego al éxito. Por eso la obediencia es un principio para el éxito, ¿sí? Debo ser obediente a Dios. Bíblicamente hablando, el fructificar es como esa energía interior, obviamente provocada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Que activa nuestra vida. Que activa nuestra vida. En la planta vendría a ser como la savia, ¿no? La savia es lo que le da vida, lo que activa el limonero. Seguimos con el limonero ya que empezamos. Y termina soltando un fruto, ¿sí? Bien, eso es lo que sucede cuando tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Sí? Es como la savia que si nosotros lo permitimos correr y tratamos bien a la planta, en algún momento tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque hay una orden de Dios que ya está impresa en nosotros desde el día en que el Señor nos creó. La segunda palabrita es la palabrita multiplíquense. Y en la Biblia la palabra multiplicar tiene que ver con multiplicar en todo sentido, ¿sí? No solamente multiplicar como en matemática, ¿no? Sino multiplicar en gente, multiplicar en victoria, multiplicar en paz, multiplicar en gozo. Si la palabra multiplicar en la Biblia es bien amplia, y tiene que ver con el multiplicar de todo.
Y entonces, esta palabra multiplíquense no es una palabra aislada ahí en Génesis, porque se repite constantemente en la Biblia. Dios muchas veces habla de multiplicar, y aunque no lo mencione directamente, la verdad es que constantemente queda implícito que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Eso es voluntad de Dios. Multiplicarse significa aumentar. Cualquier cosa que yo emprenda en la vida, lo tengo que aumentar. Y en la Biblia aparecen por lo menos, en la palabra literal, aparecen por lo menos 16 definiciones. Miren, se la voy a leer rapidito y de corrido para que simplemente ustedes vean todo lo amplio que es el concepto de multiplicar en la Biblia y lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, ¿sí? Multiplicar significa abundante, significa amontonar y aumentar, amplio en cantidad, cantidad enorme, colmar de bienes a otros porque se te multiplican las bendiciones a vos. Eso tiene que ver con una definición bíblica. Significa crecer demasiado, dominar la tierra por crecer, ensancharse, excederse en sus límites, romperlos, separar por multiplicación, hacer grandes ganancias, mantenerlo multiplicado, mayor, poseer muchísimo, multiplicar en demasía, numeroso en extremo, poseer, agrandar el territorio. Todo esto tiene que ver con multiplicar. Entonces, cuando Dios nos crea, nos dice, fructifíquense, eso tiene que ver con, dijimos, permitir que el Espíritu Santo en nosotros fluya de tal forma que en algún momento se vea el fruto de mi conexión con Dios. Pero también el Señor dice, multiplíquense, o sea, lo que han recibido, extiéndanlo. Recibiste uno, trabajá para tener dos. ¿Sí? Recibiste un don, buscá algún otro don con el cual puedas servir a Dios. Recibiste una habilidad especial, desarrollá alguna otra. ¿Con qué sentido? Con el sentido de servir a otros. ¿Sí? Es decir, Dios espera que nos multipliquemos. Obviamente, si nos ocupamos de fructificar y de multiplicar, la verdad que es inevitable que nos encontremos con el éxito. Porque el que hace esto, el que está todo el tiempo pensando en extenderse, en multiplicar, esa es la persona que definitivamente tiene éxito. Ahora, el que simplemente se queda estancado, el que no se anima a correr riesgos, el que vive con miedos, no se multiplica, ¿no? Miren, hoy está establecido en nuestra sociedad como que, bueno, mejor poco pero seguro, ¿no? Como dice el dicho, mejor pájaro en mano que 100 volando. Es decir, la gente no quiere correr riesgo, ¿no? Mejor me quedo con esto, no sea cosa que me salga mal. Pero los que arriesgan, a ver, doy vuelta a la frase. A los que le va bien, generalmente son los que han arriesgado mucho, ¿sí? Y probablemente la primera vez no les salió tan bien. Quizá la segunda vez también fallaron, pero siguieron insistiendo. Insistieron, arriesgaron. Algunos sabiendo que Dios les mandó multiplicarse. Otros no lo saben. Pero como la orden está impresa en nuestro ADN, entonces tienen tendencia a crecer, tienen tendencia a multiplicarse y arriesgan hasta que un día les va bien. Si nos sumergimos en la depresión, en el desánimo, si preferimos quedarnos con lo poquito, ¿sí? Si siempre estamos viviendo en la mediocridad, ¿no? En vez de anhelar algo mejor, me busco lo que puedo sacarle a otro. Total, mientras tenga yo, está todo bien. Esa gente es la que nunca crece. Esa es la gente que en definitiva no alcanza éxito y que en algún momento termina bien desanimado. Pero hay un concepto más interesante y con esto quiero ir terminando. Cuando Dios habla allí, fíjense que aparece en plural, porque Dios dice, fructifíquense y multiplíquense. De las otras palabritas vamos a hablar el miércoles que viene. Pero Dios, evidentemente Dios le habla al hombre y a la mujer. Aunque el relato de la creación de la mujer viene después, pero es como que la Biblia comienza primero contando la orden que le dio a la humanidad y después entran los detalles de la creación, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios habla, le habla en plural. Y para mí esto, cuando lo descubrí, fue muy importante. ¿Por qué? Porque ese multiplíquense está en medio de una situación donde trabajamos juntos, con alguien al lado mío que es mi complemento. ¿Se entiende?
Entonces, yo quiero agregar un tercer concepto que para mí es importante. El multiplicarse siempre tiene que ver con hacerlo con alguien. Por supuesto, el ideal en Génesis es el hacerlo dentro del matrimonio. Pero no solamente tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con un trabajo en equipo. Es decir, nosotros fuimos creados para vivir en sociedad, para ayudarnos a lograr éxito, el uno al otro. Pero claro, lo que vemos hoy es simplemente que todo el mundo trata de ponerle el pie encima de la cabeza del otro, ¿no? Que el otro no se desarrolle tanto para que yo pueda crecer más. Por eso es que fracasamos tanto. Pero cuando Dios soltó la orden de fructificarnos y de multiplicarnos, lo hizo en plural para que entendamos que necesitamos descubrir el potencial que existe cuando trabajamos asociados. Entonces, el éxito generalmente llega para una persona solitaria. Perdón, el éxito generalmente no llega para una persona solitaria. Toda persona que alcanzó el éxito necesitó un equipo. No sé, imagínense lo que ustedes quieran, pero cuando yo escribía esto me imaginaba, qué sé yo, una persona que alcanzó la punta del Everest, la montaña más alta del mundo, ¿no? Claro, uno ve la foto, como la que aparece ahí en las banderitas del top, ¿sí vieron? Uno ve la foto y parece que a la punta llegó una sola persona. Bueno, ya ahí nomás tenés algo interesante. Primero, que alguien le sacó la foto, ¿sí? Porque no está sacada con el palito de la selfie. Y segundo, que hubo todo un equipo de ayuda. Gente que entrenó a esa persona, gente que la acompañó, gente que invirtió, ¿sí? Es decir, el que llegó a la punta de la montaña es el que se saca la foto, pero no es el único que emprendió ese viaje de éxito. El éxito generalmente tiene que ver con asociación y con asociarse apropiadamente. Por eso cuando seguimos leyendo el relato del Génesis nos encontramos con que Dios evidentemente quería encontrarle una ayuda idónea, especial al hombre. Y en toda la creación no se encontró. Por eso es que termina ahí apareciendo la mujer en juego, ¿no? Como diciendo, lo mejor que le puede pasar a ustedes es trabajar asociados dentro del matrimonio. Potencial. Un potencial. Creo que eso tiene que ver con que hay un principio en el reino de Dios, un principio que Dios mismo soltó, y lo soltó a través de la boca de Jesús cuando Jesús dijo en Mateo 18, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy allí entre ellos. Entonces eso da a entender que aquí, en la iglesia, hay un potencial de éxito impresionante. Impresionante. Tenemos que aprender a trabajar asociados, ¿sí? Y termino diciendo esto. 3 cosas importantes que necesitamos tener en cuenta entonces para fructificar y para multiplicar. Lo primero, tener en cuenta la importancia de una madurez de carácter. El inmaduro no se fructifica. Tiene la capacidad, pero no da fruto. Si ustedes piden a un niño de 3 años que dé fruto, no lo va a poder hacer. No porque no tenga la capacidad ya está fluyendo dentro de él, pero todavía no creció lo suficiente. Es como cuando compran el limonero en el vivero, ¿no? Se llevan el plantín a su casa, lo plantan ahí y se quedan ahí cruzaditos de brazos diciendo, dale, dame un limoncito que me quiero tomar una limonada ahora. No lo va a hacer y probablemente no lo haga en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque aunque tiene la capacidad, todavía no creció lo suficiente. ¿Sí? Por eso necesitamos desarrollarnos. Y en algún momento aparece el limón. O dicho de otra forma, en algún momento llega el éxito. Entonces, tenemos que preocuparnos por madurar. ¿Sí? Preocuparnos por madurar. El inmaduro no se fructifica. El inmaduro, ese que no puede cumplir con un pacto. Ese que no cumple con sus promesas. El que se propone 1000 cosas y nunca termina.
como digo yo, ¿no? Tiene mucha iniciativa, pero poca acabativa, ¿sí? El que empieza una amistad y la corta a la mitad. El que empieza un trabajo y a los 2 meses lo larga. Ese es inmaduro y difícilmente encuentra el éxito. La primera cosa que demanda el éxito es un carácter maduro. La segunda cosa que te quiero decir tiene que ver con la importancia de la responsabilidad. Cada vez que se te otorga algo, un beneficio, una bendición, también se te exige una responsabilidad. No solamente Dios nos da bendiciones, sino que junto con las bendiciones viene la responsabilidad, ¿sí? Por eso es que cuando el hombre cayó en pecado, cuando perdió el control sobre lo que Dios le había dado, Dios lo tuvo que exhortar firmemente. Y es más, lo echó del lugar donde Dios lo había puesto, el huerto del Edén. ¿Lo echó por qué? Por irresponsable. Y a partir de allí el hombre conoció el fracaso, ¿sí? Responsabilidad, responsabilidad. Necesitamos ser responsables. Hoy por hoy la tendencia es culpar a otro, ¿no? ¿Cómo lo hizo Adán? Cuando Dios lo fue a buscar y le dijo, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, ¿no? Como diciendo, yo no te pedí nada, vos me hiciste la mujer, me la pusiste al lado y mira ahora, me tentó y caí. Siempre tenemos a alguien a quien culpar, ¿no es cierto? Pase lo que pase, siempre estamos buscando a alguien a quien culpar. Eso es ser irresponsable. La responsabilidad que nos lleva al éxito tiene que ver con hacerse cargo de nuestros errores, asumir lo que hemos hecho mal y además asumir la modificación, ¿no? La restauración, el cambiar la actitud, la tengo que asumir. Y tercero, la importancia de la renovación de la mente. Mucha gente no tiene éxito porque se queda con el fracaso del pasado. Y simplemente dice, no, ya, a mi abuelo le fue mal, a mi papá le fue mal, ¿qué va a hacer? Me va a tener que ir mal a mí también. Mi abuelo vivió en esta casita que nunca alcanzó a pintar, mi papá tampoco la alcanzó a pintar, así que ¿para qué la voy a pintar yo? Como que nos traiciona esa mentalidad del pasado, ¿no? Para vivir una vida de éxito es fundamental renovar la mente, ¿sí? Y dejar atrás lo del pasado. A veces no es fácil olvidar porque Dios nos hizo con la capacidad de memorizar. Uno a veces dice, yo quisiera olvidar, Dios por favor haceme olvidar. Y eso va en contra de la creación porque Dios te hizo con memoria. Entonces pedir olvidar no es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es que aunque recordemos lo malo del pasado, vayamos a algo bueno en el futuro. Y lo cambiamos. Y en algún momento digamos, mi abuelo no pudo, mi papá tampoco, pero yo sí. O a lo mejor me paro sobre mi propia experiencia. Antes me fue mal, pero me esforcé, fui responsable, crecí, maduré, ahora me está yendo bien. ¿Sí? Eso demanda una renovación de la mente. Renovación de la mente. Por eso el apóstol Pablo decía, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué es lo que hace este mundo? Constantemente recuerda el pasado, ¿sí? Festejamos el aniversario de algo que nos pasó hace 50 años, 30 años, para no olvidar, ¿sí? Y entonces escribimos en las paredes, ¿no? Olvidar jamás. Y claro, entonces, ¿cómo nos va a ir bien? Si siempre estamos recordando lo malo y seguimos pidiendo juicio por cosas que ya está, ya pasaron, ¿qué va a hacer? Está muy bien pedir justicia, pero cuando seguimos llorando sobre algo que ya pasó hace 50 años, 40 años, es imposible crecer, necesito renovar la mente. Hay cosas que no las voy a recuperar, entonces prefiero trabajar para tener otras nuevas. ¿Sí? ¿Me entienden? Dice el apóstol Pablo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, o sea, cuando cambio la manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En definitiva, mucha gente que no puede saber la voluntad de Dios es porque tampoco renueva su mente. Cuando renuevo mi mente, dice este pasaje, entonces puedo conocer la voluntad de Dios. Si no la renuevo,
no conozco lo que Dios quiere para mí. Por eso mucha gente termina diciendo, no, a mí Dios no me habla. No, conmigo Dios no tiene planes. No, en mí Dios nunca pensó. Si te hizo, si te fabricó, ¿cómo no va a pensar en vos? El problema es que cuando no renuevo la mente, no entiendo su voluntad. Necesito renovar la mente, renovar los pensamientos. Antes de terminar esta noche, 2 minutos para que reflexionemos sobre esto. ¿Queremos tener éxito? Por supuesto que sí. Para tener éxito tengo que ser obediente. Y lo primero, lo más básico que Dios dijo es que dé fruto con lo que tengo dentro mío. La primera pregunta para reflexionar es esta: ¿estoy dando fruto? ¿Estoy siendo responsable con lo que Dios puso dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis habilidades? ¿Qué estoy haciendo con los talentos que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con la familia que Dios me dio? ¿Con los hijos que Dios me dio? ¿Con el trabajo que Dios me dio? ¿Lo mantengo simplemente o busco crecer? Muchos aquí en este lugar han pasado domingo tras domingo reconociendo que el trabajo que tienen se lo dio Dios, pero en su trabajo nunca crecen. Entonces, está bien, reconocemos que el trabajo vino de Dios, pero no somos obedientes porque Dios dijo que multipliquemos lo que Él nos dio. Y si no crecemos, si estamos siempre en el mismo puesto, es como desobedecer a Dios. ¿Qué hice con todo lo que Dios me dio? Si les sirve, cierren los ojos. Si les sirve. No es para que entren en trance ni nada por el estilo. Es simplemente para concentrarse en tantas cosas que Dios puso en nuestras vidas y que están ahí justamente para que alcancemos éxito. Y quizás nosotros gastamos horas preguntando cómo se tiene éxito. Quizás gastamos horas leyendo libros acerca del éxito. Quizás gastamos tanta plata invirtiendo en cosas innecesarias, pensando que eso nos traería éxito, cuando en realidad el secreto está en ser obediente y en fructificar y multiplicar lo que Dios puso dentro mío. Y el éxito llega, porque Dios nos creó para el éxito. Dios nos creó para el éxito. Quizá una buena pregunta sería, pensando en estas 3 últimas cosas, ¿no? ¿Me preocupé de madurar? ¿Soy maduro ya? ¿O sigo siendo un inmaduro bárbaro? ¿Sigo siendo irresponsable con mis tiempos, irresponsable con mis cosas? Como decíamos aquí hace unos domingos atrás, ¿no? Le pedimos a Dios, por favor, necesito un auto nuevo. Y Dios viene y dice, buenísimo, yo te lo quiero dar, pero vamos al fondo a ver cómo tenés la bicicleta que te di. Y claro, no fuimos responsables con lo que Dios ya nos dio. Y no lo cuidamos. Entonces Dios dice, si vas a cuidar el auto nuevo como cuidaste la bicicleta que está arrumbada allá en el fondo del patio, prefiero no dártelo. Salvando las grandes distancias, es un ejemplo muy sencillo, pero así es como Dios viene constantemente a nuestras vidas, a ver qué hicimos con lo que Él ya nos dio, para ver si puede darnos más cosas. Fuimos responsables, estamos siendo maduros, estamos cambiando nuestra forma de pensar, o seguimos pensando como hace 10, 15, 20 años atrás. Sigo pensando como mi papá, como mi abuelo, que me decía que bueno, nosotros nacimos para ser pobres y ya está, y vamos a morir pobres. Esa es la mentalidad. Padre nuestro, antes que nada queremos reconocer que en tu corazón siempre estuvo el éxito para nosotros. Ahí ese era tu pensamiento. La Biblia dice que tus pensamientos son de bien sobre nosotros. Siempre pensaste que nos vaya bien. Pero Señor, no nos dimos cuenta que no solamente pensaste. No nos dimos cuenta de que pusiste dentro nuestro un potencial increíble para que nos vaya bien. Pero en cambio preferimos quejarnos, preferimos maldecir, preferimos priorizar la comodidad,
Preferimos envidiar a otros o tratar de tener lo que otros tienen. Perdón, Dios. Yo te pido que esta noche cada uno de los que estamos aquí podamos haber entendido esta palabra, esta enseñanza. Y en nuestro corazón nos llevemos esta noche el desafío de fructificar y de multiplicar, siendo obedientes a ese primer mandato que nos diste para que nos vaya bien. Si te sirve, ahí con los ojos cerrados, habla con Dios y decirle: Dios, yo te creo, yo sé que me hiciste para que tenga éxito. Y hace un pacto con Él. Proponete empezar a obedecer, empezar a fructificar, empezar a multiplicar. Solemos irnos a veces de nuestras reuniones con una lista de cosas para hacer. Bueno, hoy no va a ser diferente. Y te voy a sugerir esto: que en la semana agarres papel y lápiz y empieces a escribir las cosas que vos reconoces que vinieron de Dios. Trazá una línea y en la columna de al lado empezá a escribir a ver qué pensás hacer con todo lo que Dios te dio. Para que cuando Dios vuelva a preguntarte, como en esta noche, ¿qué hiciste?, tengas algo para contestar. Y cuando Dios te pregunte qué hiciste con tus habilidades, vos digas: mirá, las multipliqué, ahora tengo más. Cuando Dios diga: ¿qué hiciste con el trabajo que yo te di?, vos digas: mirá, ya no estoy en el mismo puesto, ya estoy crecido. Cuando Dios te pregunte: ¿qué hiciste con la esposa que te di?, no le vas a salir con esa de que mirá, ahora tengo 2. No, esa no. Pero ahora ella está mejor que antes porque la he cuidado, porque es un regalo para mí. ¿Sí? He atendido su corazón. Mira los hijos que tenemos, mira la familia que tenemos, que hoy muestra que somos hijos de Dios. Que haya preocupación en nuestro corazón por fructificar y por multiplicar, porque haciendo eso llegamos al éxito. Si solamente pensamos en la palabrita de éxito y salteamos los pasos anteriores, probablemente no nos vaya muy bien. ¿Está bien? Que Dios les bendiga.